Muy bien. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, muchachas. Vamos a capacitarlas en este tema muy importante que es enfermedades crónico-degenerativas, ya que es nuestro nicho de mercado en Jueves de Mi Control. Este tipo de pacientes, los que padecen enfermedades crónico-degenerativas, y vamos a enfocarnos más que nada en las enfermedades como diabetes e hipertensión, que son las más frecuentes de este rubro de enfermedades crónico-degenerativas. Empezamos pues, y lo primero que tenemos que saber, qué es la diabetes y qué es la hipertensión. Bueno, ¿qué es la diabetes? Se define a la diabetes como una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza porque se elevan los niveles de glucosa en la sangre o de azúcar, como la gente los conoce, por encima de los rangos normales debido a la ausencia o resistencia de insulina. Eso es la diabetes. Esa es la definición de diabetes. Es cuando pues se define como una enfermedad crónica degenerativa. ¿Qué significa crónico degenerativo? Es una pregunta que le pueden hacer sus pacientes a ustedes, y se trata pues y que es una enfermedad que hasta ahorita ya no tiene cura, no se va a curar, la vamos a controlar. Podemos tener una calidad de vida bien, como una persona sana, pero no vamos a quitar la enfermedad, simplemente la vamos a estar controlando con medicamentos, ¿ok? Eso significa crónico degenerativa, y que poco a poco se va a ir degenerando la persona, ¿verdad? Como su nombre lo dice, afectando algunos órganos, afectando algunas estructuras del cuerpo, ¿verdad? Y que va a ir disminuyendo la calidad de vida de los pacientes. Claro, si no se controla la enfermedad, pero si la logramos controlar, el paciente puede vivir una vida totalmente normal y con una buena calidad de vida, que es lo más importante, ¿verdad? ¿Por qué se caracteriza? Vuelvo a repetir, pues porque se elevan los niveles de glucosa en la sangre, ¿ok? Y aquí les pongo una tablita, ¿verdad? Definiciones que ustedes deben de saber perfectamente, y que se lo deben de explicar al paciente, sobre todo. Que cuando decimos que una persona tiene hipoglucemia, ¿sale? Decimos que una persona tiene hipoglucemia cuando los niveles de glucemia están por debajo de 55 miligramos por decilitros, ¿verdad? Por debajo de esto, la persona está hipoglucémica, o sea, le falta azúcar. Hipo bajo, glucemia, azúcar, niveles bajos de azúcar en la sangre, abajo de 55 miligramos por decilitro. Normoglucemia, ¿qué significa este término? Normal, que la persona está normal, glucemia normal, azúcar normal en la sangre. Esto es cuando la persona maneja unos niveles de glucosa entre 70 y 100 miligramos por decilitro en ayunas. Ojo, en ayunas. ¿Sale? Porque hay glucemia postprandial. ¿Qué significa esto? Después de que ya consumió alimentos. O presprandial, antes de consumir alimentos, en ayunas. Entonces debe ser entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Se dice que cuando la persona ya consumió alimento, puede llegar hasta 140, ¿verdad? De glucosa. Y la hiperglucemia se considera cuando una persona en ayuna supera los 100 miligramos por decilitros, ¿verdad? En ayuna estamos hablando también. Eso ya se considera una persona con hiperglucemia o con azúcar elevada en la sangre, y ya tenemos que empezar a sospechar, lógicamente, de diabetes cuando se empieza a presentar estos niveles de glucosa capilar en la sangre en ayunas. ¿Ok? Tabla de apoyo para el control y el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, aquí es lo que les decía, personas sin diabetes puede tener una glucosa capilar o glucosa central, ¿verdad? Entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Una persona que se supone que no padece diabetes. Y ese es en ayunas. Pero postprandial, que significa después de desayunar, hasta 2 horas después de comer,
puede estar hasta 140 miligramos por decilitro, menos de eso. Si ya supera los 140 hay que sospechar de diabetes, ¿ok? Y las personas que ya tienen diabetes, que es nuestro nicho de mercado, se dice que cuando está entre 80 y 130 miligramos por decilitro en ayuno es una persona que prácticamente está controlada, ¿verdad? Y si está arriba de 180 miligramos por decilitro, entonces ya no está controlada. Estamos hablando cuando ya comió, 2 horas después de comer. Tiene que estar por debajo de 180 si ya consumió algunos alimentos, ¿ok? Entonces eso se considera la persona con diabetes y sin diabetes. Es una tabla para que ustedes se apoyen y cuando el paciente les pregunte, lógicamente sepa qué contestarle. Muy bien, muchachos. Sabemos que hay dos tipos de diabetes, ¿verdad? Las más frecuentes son la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se caracteriza porque más del 90% de las células que producen insulina son destruidas de forma permanente, ¿ok? Entonces, al ser la diabetes se presenta porque la insulina en el cuerpo no existe, no hay, o si hay es defectuosa, ¿verdad? Entonces no nos ayuda a controlar los niveles de azúcar. Hay que recordar que la función de la insulina en el cuerpo es regular los niveles de azúcar, que no se eleven, pues. Entonces, cuando las células que producen insulina están destruidas en más del 90%, pues la insulina es escasa, ¿ok? Entonces el páncreas por lo tanto produce poco o nada de insulina, ¿verdad? Porque en el páncreas es donde se encuentran estas células que producen insulina. A este tipo de diabetes se le conoce también como diabetes insulino dependiente o juvenil, y la mayoría de las personas que la desarrollan que desarrollan esta enfermedad lo hacen entre los 30 años, antes de los 30 años, perdón, y solo un 10% de las personas con diabetes son del tipo 1. O sea, la mayoría son del tipo 2, del que vamos a hablar ahorita, pero esta enfermedad tipo 1 se caracteriza, vuelvo a resumir, porque el 90% de las células pancreáticas que producen insulina están destruidas, ¿ok? También se caracteriza porque aparece antes de los 30 años, o sea, puede aparecer en los niños también esta diabetes, ¿verdad? Y se le conoce como diabetes juvenil porque aparece a edades tempranas, o insulino dependiente porque el cuerpo requiere insulina externa para poder controlar sus niveles de azúcar. Pero pues, la buena noticia es que solo el 10% de las personas con diabetes son de este tipo, el tipo 1, ¿ok? Y la diabetes del tipo 2, que es la más frecuente, esta se caracteriza porque el páncreas, por lo general, sí continúa produciendo insulina, algunas veces incluso a niveles más altos, ¿verdad? Que lo normal. Sin embargo, el organismo desarrolla resistencia a los efectos de la insulina, por lo que la insulina no realiza su función y es por eso que se elevan los niveles de glucosa. A este tipo de diabetes también se le conoce como no insulino dependiente y suele presentarse después de los 30 años. Y el 90% de las personas con diabetes es de este tipo, tipo 2. Entonces, resumo de nuevo, se caracteriza porque sí existe insulina, ¿verdad? Pero la insulina está defectuosa o el cuerpo produce resistencia a ella, ¿verdad? Y pues no sirve la insulina para controlar el azúcar, pero también el 90% de las personas padecen esta enfermedad, de los diabéticos padecen este tipo de diabetes, perdón, y se presenta después de los 30 años, ¿ok? No es insulino dependiente porque el cuerpo sí produce insulina, volvemos a repetir. Bueno, y aquí con unas imágenes ilustramos, ¿verdad? Una persona que no tiene diabetes, ¿verdad? Hay insulina, ahí están esos monitos caracterizando la insulina, ¿verdad? Una insulina saludable que cuando uno come de más produce glucosa, y si producimos glucosa de más a través del ciclo de Krebs, ¿verdad? La insulina entra en su función y la almacena como energía la glucosa, pero cuando no sirve pues empieza a elevar la glucosa en la sangre porque la insulina no hace su función.
Entonces la diabetes tipo 1, ahí podemos ver que no existe insulina, no hay insulina, ¿verdad? Las células pancreáticas que la producen no están produciendo insulina. Entonces, pues necesitamos insulina externa para poder controlar los niveles de azúcar. Y se presenta, ya vuelvo a repetir, desde la infancia. Y la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, el 90% de los pacientes que padecen diabetes es de tipo 2. Sí existe insulina, ¿verdad? Pero el problema aquí es que la insulina es defectuosa, ¿verdad? Y hay muy poca insulina que sí funciona. Entonces el cuerpo produce una resistencia a la insulina. La insulina no puede hacer su función, no puede regular los niveles de azúcar porque no sirve la insulina, es defectuosa. ¿Okay? Así con esos monitos ilustramos los tipos de diabetes y las personas que no tienen diabetes. Signos y síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el principal síntoma es la pérdida de peso. La persona empieza a perder peso. Luego también hay polidipsia. ¿Qué significa eso? Que presenta mucha sed la persona. Polifagia, mucha hambre. La persona le da mucha hambre, pero a pesar de que le da mucha hambre y come mucho, empieza a perder peso. Poliuria, orina mucho, sobre todo en la noche. Cansancio, fatiga. Esos son los síntomas y signos de la diabetes, ¿ok? Entonces, tenemos también visión borrosa, ¿verdad? Eso es un síntoma muy, muy frecuente. Entonces, esos son los síntomas más importantes de o que tenemos que tener en cuenta cuando detectamos esos síntomas, cuando los observamos, hay que pensar en diabetes, ¿ok? Hacer una pruebita. ¿Quiénes tienen más predisposición a padecer la enfermedad? Las personas con carga genética positiva para diabetes, o sea, hijos de familiares, de papás o abuelos que hayan tenido diabetes traen una carga genética positiva para la diabetes. Personas con sobrepeso u obesidad es otra característica o otra predisposición. En México somos uno de los países con más obesidad y es un país con muchas probabilidades sus habitantes de producir diabetes, ¿verdad? Entonces la obesidad y sobrepeso es un factor determinante que puede producir. Personas con sedentarismo, los que no hacemos ejercicio, los que no hacen, lo que padecen, trabajan en un lugar donde todo el tiempo están sentados, ¿verdad? Son muy frecuentes a padecer esta enfermedad. Personas que usan del alcohol, personas que consumen muchas bebidas azucaradas, como la Coca-Cola, como la Pepsi, ¿verdad? Los refrescos, todo eso son personas con mucha frecuencia a padecer diabetes. Personas con altos niveles de estrés. Eso es un factor muy importante para desencadenar la diabetes. Entonces, estas son las personas que tienen estas características, que tienen mucha posibilidades de padecer diabetes tipo 2 sobre todo. El tratamiento se divide en dos fases, farmacológico y no farmacológico. Es importante que lo conozcan así a grandes rasgos, ¿verdad? No se profundalicen mucho en la farmacocinética. Simplemente conozcan que existen dos tipos de tratamiento, el farmacológico y el no farmacológico. El no farmacológico pues se refiere a tener una alimentación balanceada, saludable, de hecho con proteínas, lo que le conocemos el plato del buen vivir, ¿verdad? Proteínas, frutas, verduras, eso es lo que debemos consumir. Actividad física, estar practicando algún deporte y controlar los niveles de estrés, eso es muy importante, tratar de no estresarnos, tratar de tener una vida con poco estrés. Eso nos va a ayudar mucho a no padecer y a controlar la diabetes si ya la tenemos. Al farmacológico pues están las vinguanidas, que puedo poner como ejemplo la metformina, ¿verdad? Las sulfonylureas, que aquí está la glibenclamida, la más conocida, la meglitidina, que está la repiglitidina, la
tiazolicidiona, que es la pioglitazona, los inhibidores de la glucosa, que es la carbosa. Esos son los grupos de medicamentos de fármacos que pueden ayudar a controlar los niveles de azúcar. Se conocen como hipoglucemiantes porque bajan la concentración de azúcar en la sangre. ¿Ok? Entonces existen dos etapas de la enfermedad, ¿verdad? El paciente con prediabetes y el paciente ya con diabetes. El paciente con prediabetes, en esta etapa el paciente aún no desarrolla los síntomas, pero ya existen algunos tipos de exámenes que detectan la intolerancia a la glucosa en sangre, ¿verdad? Eso es lo que lo que podemos detectar, que ya hay una intolerancia a la glucosa, o sea, ya empieza a elevarse un poquito la glucosa, a salir algunos síntomas muy pequeños que si no le ponemos atención no los observamos, ¿verdad? Como las manchitas negras en el cuello que se llama alcatosis. Esa es un síntoma temprano de diabetes. Entonces, los pacientes con prediabetes todavía no se la desarrollan, pero ya hay pequeños datos que nos indican que esa persona va a padecer diabetes. Y el paciente que ya la desarrolla, que es el paciente diabético, en esta etapa ya se presentan los síntomas, que hablamos anteriormente. El paciente ya se le detectan los niveles elevados de glucosa en la sangre, ya trae arriba si está en ayuno, arriba de 110, y si ya comió, pues arriba de 140, dijimos, ¿verdad? Ya está presentando todos los síntomas: pérdida de peso, polidipsia, mucha sed, mucha hambre, orina mucho, se fatiga. Entonces ya prácticamente ya con los puros síntomas podemos detectar. Tenemos que confirmar con una prueba de laboratorio, ¿verdad? ¿Y cuáles son los estudios médicos recomendados por una persona diabética que se tiene que estar haciendo cada cierto periodo? Bueno, la glucosa capilar se tiene que estar haciendo mínimo cada mes, puede hacerse con más frecuencia, cada semana, cada 15 días, pero mínimo cada mes. Una química sanguínea, esta se puede hacer cada 3 meses para ver cómo anda su glucosa central, su urea, su creatinina, ¿verdad? Su perfil de lípido cada 6 meses para ver cómo anda el colesterol, los triglicéridos, los de alta densidad, los de baja densidad. Entonces es muy importante. Una biometría hemática también cada 3 meses. Ese es para ver cómo está sus niveles de hemoglobina, sus plaquetas, sus hematocrito, sus leucocitos, ¿verdad? Es importante también estarlos observando. La hemoglobina glucosilada cada 6 meses para ver también su tolerancia a la glucosa. Su examen general de orina cada 3 meses, a ver cómo está funcionando el riñón, a ver si no hay una infección que está evitando que esté controlado el paciente, y un electrocardiograma cada 6 meses para ver su función cardíaca. Estos son estudios que debemos de estar monitorizando y dándole seguimiento que nuestros pacientes se los estén haciendo, y nosotros vamos a ayudar a que lo hagan. ¿Ok? Las principales complicaciones de las personas con diabetes, pues la pérdida de la visión o ceguera, se quedan ciegos por una enfermedad que se llama retinopatía diabética, donde prácticamente la persona pierde la visión, ¿verdad? Totalmente. El otro que es muy frecuente es daño o insuficiencia renal, que es la ICR, es donde su riñón pues deja de funcionar, y desafortunadamente esta es una complicación muy frecuente en este tipo de pacientes. Los pacientes ocupan diálisis para poder sustituir la función del riñón, y la calidad de vida de estos pacientes es muy deteriorable, ¿verdad? Es muy mala la calidad de vida. Dolor y daño en los nervios se llama neuropatía, porque la diabetes, la azúcar elevada, daña las terminaciones nerviosas, y son unos dolores enormes que los pacientes presentan, ¿verdad? Y se llama neuropatía. Las enfermedades cardíacas de los vasos sanguíneos, que son los infartos agudos, se tapan las arterias, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por el colesterol, los triglicéridos altos. Entonces eso hace que las arterias se empiecen a tapar y luego empiezan a producir infartos.
¿verdad? Hay infartos incluso fulminantes que la persona pues queda muerta y ya no se puede hacer nada. Enfermedades neurológicas, evento vascular cerebral o embolias como la gente las conoce. Es una enfermedad muy frecuente. Alta presión sanguínea es colateral, se eleva la presión, se eleva el azúcar, no se controla y va a elevar la presión por lógica. Problemas dentales, caries dentales, son muy frecuentes en este tipo de pacientes. Problemas en los pies, pie diabético. Este es un problema muy deprimiente para el paciente. Empieza con una úlcera, no se alivia. Al rato le amputan un dedo, luego el pie, luego toda la extremidad. Y no, pues es muy deprimente este tipo de problemas del pie diabético. Es por eso que nosotros vamos a ayudar a evitar que los pacientes, nuestros clientes, lleguen a estas complicaciones. ¿Ok? Y bueno, una vez habiendo terminado de hablar de la diabetes, vamos a hablar un poco de presión sanguínea o la hipertensión arterial, ¿verdad? ¿Qué es la hipertensión? Bueno, la presión sanguínea es algo que deben de conocer. Tengo que hablarles de esta definición. Y se trata ni nada más ni nada menos que la presión sanguínea es la tensión que ejercida de la sangre que circula sobre la pared de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales, ¿verdad? Es como, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes prenden una bomba de agua, ¿verdad? El agua va corriendo por la manguera y ejerce una presión. Eso es la presión sanguínea. Y cuando apagan la bomba, deja de correr el agua por la manguera y ya no hay esa presión. Entonces ya no está viva el agua, ¿verdad? Entonces por eso es un signo vital principal, la presión sanguínea. ¿Y qué es la hipertensión arterial? La hipertensión se define como una enfermedad crónico-degenerativa. Acuérdense que ya hablamos cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? Que se caracteriza por una elevación por encima de los rangos normales de la presión en las arterias. Es cuando la presión de la sangre está por arriba de lo normal. Hay algunos datos normales, ahorita se los voy a decir cuáles son, ¿ok? Tienen que conocer esta terminología, que es diastólica, que es sistólica. La sistólica se refiere a la presión sanguínea que se produce cuando el corazón se contrae, ¿sale? Y la distólica se refiere a la presión sanguínea que se produce cuando el corazón se relaja. Entonces la diastólica es la presión baja, por así decirlo, y debe estar por debajo de 90 milímetros de mercurio. Y la sistólica es la presión alta, por así decirlo, que se produce cuando el corazón se contrae, ¿verdad? Y debe estar por debajo de 140 milímetros de mercurio. Entonces, diástole y sístole son dos acciones que hace el corazón. Se contrae y se relaja. La relajación se llama diástole y la presión debe estar por debajo de 90 milímetros de mercurio y se contrae para expulsar la sangre, y eso se llama sístole, y no debe ser por arriba de 140 milímetros de mercurio. ¿Ok? Aquí les dejo esta tablita para que la conozcan, para que vean la presión óptima. Es cuando la sistólica, que ya dijimos que es la presión que alta cuando el corazón se contrae, está por abajo de 120, ¿ok? Y la diastólica, que es cuando el corazón se relaja, no debe estar arriba de 80, esa es la óptima, ¿verdad? O 120, 80. Eso es los datos más óptimo. Normal, todavía se considera normal cuando está entre 120 la sistólica y 129, y la diastólica entre 80 y 84, ¿sale? Normal alta, que ya empezamos a poner atención, todavía está normal, pero ya le consideramos como normal alta, 130, 139 la sistólica, ¿sale? Y la diastólica entre 85 y 90, ¿ok? De ahí para abajo, la diastólica hasta 90, pues la podemos considerar normal, pero en varias etapas. Óptima, o sea, la ideal, la normal y la normal alta. Pero enseguida vienen los grados de hipertensión.
y también hay grado 1, grado 2 y grado 3, y hay una hipertensión que se conoce como sistólica aislada. La hipertensión grado 1 es cuando la diastólica, que es la presión baja cuando se relaja el corazón, está entre 90 y 99 milímetros de mercurio, y la alta, como la conocemos popularmente, es cuando la sistólica, que es cuando el corazón se contrae, repito nuevo, está entre 140 y 159. Entonces, diástole debe estar entre 90 y 99 y la sístole entre 140 y 159. Esa es la hipertensión grado 1. La hipertensión grado 2 es cuando la diástole está entre 100 y 109 y la sístole está entre 160 y 179. Esa es la presión arterial grado 2. Y la hipertensión arterial grado 3 es cuando la diástole está por arriba de 110 y la sístole está por arriba, la sistólica, la diastólica está por arriba de 110 y la sistólica está por arriba de 180. Y la hipertensión arterial sistólica aislada es cuando está alta la sistólica y la diastólica pues está normal, ¿ok? Entonces aquí en esta nada más una está alterada, en este caso sería la sistólica. También hay hipertensión diastólica aislada, que la diastólica está elevada y la sistólica está normal. Muy rara, pero sí existe. Pues aquí les dejo esta tablita, es muy importante que la conozcan, se la aprendan, porque sus pacientes les van a preguntar en el programa de jueves de Mi Control, ¿ok? Causas, bueno, las causas que produce esta enfermedad es la edad, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, envejeciendo, es más probable que se presente. Antecedentes familiares, igual la genética tiene un papel importante. Abusar del tabaco, del alcohol, es otro factor. El estrés es un factor determinante. El sedentarismo es otro factor que la desencadena. Y la mala alimentación, ¿verdad? Son los factores que hacen que la presión arterial se eleve y se diagnostique una hipertensión arterial en diferentes grados. Signos y síntomas, tenemos aquí el principal síntoma, el más frecuente es la cefalea, el dolor de cabeza. El paciente empieza a sentir dolor de cabeza y no se explica por qué, ¿verdad? La somnolencia, o sea, pérdida del sueño, se le va el sueño, el paciente no duerme. Vértigo es algo muy frecuente también. El paciente se marea y estoy mareado y me siento mareado. A veces me duele la cabeza y me mareo. Eso es lo que nos dice en la consulta el paciente. Fósfeno, ve como lucecitas de vez en cuando, como estrellitas, ¿verdad? Como cuando nos vamos a desmayar y vemos esas lucecitas, así ve. Náuseas, le dan ganas de vomitar, pero no vomita, pura náusea, ¿verdad? Y el cansancio y la fatiga. Entonces, esos son los signos y síntomas más frecuentes que se presentan en personas que ya padecen de hipertensión o que quieren o están a punto de padecerla, ¿ok? Principales órganos afectados, el cerebro, sin duda es el principal órgano afectado, ya que debido a la presión arterial elevada, las venas del cerebro, las arterias truenan y provocan lo que es el evento vascular cerebral o embolia. El ojo, provoca un daño en la retina, la presión alta todo el tiempo y se llama glaucoma, ¿ok? La aorta, una de las arterias del corazón, provoca insuficiencia cardíaca. O sea, el corazón se vuelve insuficiente de tanta presión que tiene, empieza a producir pequeños infartos ahí con él y al rato ya hay lo que es la insuficiencia cardíaca. El corazón pues es otro órgano que se daña frecuentemente y provoca lo que es infarto agudo del miocardio. El paciente a veces se nos muere en un infarto, ¿verdad? Y el riñón es otro órgano que se afecta muy a menudo y también provoca insuficiencia renal aguda y crónica como las personas con diabetes, ¿verdad? Bueno, estos son los órganos para que le expliquen a sus pacientes
a sus clientes que hay que cuidar estos órganos y nosotros les vamos a ayudar a que no se les compliquen si se dejan guiar por nosotros, por la empresa de la Farmacita. Tratamientos, pues hay muchos, ¿verdad? Para que los conozcan así a grandes rasgos también. Está los diuréticos como la furosemida, la espirulactona, la hidroclorotiazida. Este es un tipo de medicamentos que le conocemos como diuréticos. Los bloqueantes adrenérgicos como el atenolol, el metoprolol, que es uno de los más vendidos, el propanolol, ¿verdad? Los alfa agonistas de acción central como clonidina, metildopa, ¿verdad? Esos son unos que casi no se comercializan, pero son muy buenos. Y los inhibidores de las enzimas convertidoras de la angiotensina, que es el captopril, el enalapril, el lisinopril, todos esos muy conocidos por ustedes. Los bloqueantes de la angiotensina 2, que es el iversartán, los sartán, telmisartán, son medicamentos nuevos, pero que están dando muy buenos resultados. Y los bloqueadores de los canales de calcio, como el amlodipino, el fenodipino, el nifedipino, ¿verdad? Los vasodilatadores directos, como la hidralazina, la minoxidil, ¿verdad? Entonces son medicamentos que pueden ayudar a bajar los niveles de tensión arterial y controlar la hipertensión. ¿Sale? Y aquí están los tipos y aquí están los ejemplos. Muy bien, pues esto es una capacitación que hay que repetirla hasta que ustedes sean unos expertos en este tipo de capacitaciones de enseñanza, para que les puedan enseñar a sus pacientes, a sus clientes, se fidelicen, ¿verdad? Por esa atención que les vamos a estar dando a nuestro nicho de mercado de los pacientes crónicos. Muchísimas gracias, mis queridas emprendedoras. Nos veremos pronto y éxito con el programa de Jueves de Mi Control. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Mándenme un mensaje, háblenme por teléfono y para asesorarlas y para que puedan asesorar muy bien a sus pacientes. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga.